Muy buenos días, hermanos. Felices Pascuas. Qué hermoso poder estar acá reunidos, como cada domingo, para escuchar la palabra del Señor, para cantarle, para orar, para estar con los hermanos. Todo eso le agrada al Señor, pero también es beneficioso para nuestra alma. Pero hoy, de forma especial, recordamos la resurrección del Señor. Sabemos que para muchos es solo un día más, un día comercial, una semana muy comercial, una semana de turismo. Pero para nosotros es una hermosa oportunidad para recordar y para profundizar y para exaltar la resurrección de nuestro Señor. Hoy quiero hablar sobre la necesidad de un Salvador que haya resucitado. Hay muchas veces que profundizamos en la muerte de Él, hablamos de su muerte, hablamos de que Jesús murió por nuestros pecados y quizás no entendemos la necesidad de que haya resucitado. Y quizás algunos piensan que si Jesús no hubiera resucitado no pasaba nada, la cosa era hacer un sacrificio y morir por nuestros pecados. Pero vamos a ver hoy la necesidad de un Salvador que haya vencido a la muerte. Y para eso vamos a ir a Hechos 2, 22 al 24. También vamos a ver otros pasajes. Hechos 2, 22 al 24. Y esperamos con la ayuda del Señor poder profundizar en esto. Hechos 2, 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Oremos. Señor bendito, Salvador bendito Dios, te damos gracias por la misericordia que tú tienes de que hoy, independientemente de cómo estemos, de cómo nos sintamos, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra y tenemos la oportunidad de escuchar sobre el Salvador. No solo el Salvador que murió, sino el Salvador que resucitó. El Salvador que vivió una vida santa, que no mereció la muerte, pero que ésta no pudo contenerlo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ver a Cristo en la Escritura. No solo ver las cosas que tenemos que cambiar o mejorar. Queremos ver a Cristo en las Escrituras. Ayúdame, Señor, a mostrar a Cristo. Que sea claro para todos nosotros. Que podamos salir de acá con una visión más alta, más pura de nuestro Salvador. Que eso sea la motivación de nuestra vida, de cambiar, de mejorar, de servirte, de amarte más, de adorarte más. Una visión exaltada de Cristo, una visión de su gloria. Ayúdanos a nosotros, Señor, pecadores. Ayúdanos a verte como tú eres. En tu misericordia, Señor. Ayúdanos. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. 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 Este pasaje se encuentra en el contexto de Pentecostés. Cuando pensamos en Hechos 2, lo primero que viene a nuestra mente es Pentecostés. Es el Espíritu Santo visiblemente manifestándose, dando a las personas la posibilidad de entenderse en sus propios idiomas, a pesar de que venían de diferentes regiones. Pero inmediatamente después tenemos el sermón de Pedro. Pedro se levanta, dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Todos los presentes son llenos del Espíritu Santo. Todos comienzan a hablar en otros idiomas. Pedro comienza un sermón. Alza la voz y con autoridad les habla. Predicó a la multitud como el representante del grupo de apóstoles. Y lo hizo en voz alta, sin dudar, con convicción,
totalmente diferente a lo último que escuchamos de él, negando a Jesús y teniendo miedo. Acá él iba a hablar con mucha autoridad. Y cuando Pedro comienza a predicar, las lenguas, los idiomas paran. El Espíritu Santo estaba obrando ahora a través de la predicación de Pedro. Y Pedro no enseñó como solían hacer los rabinos de la época. Los rabinos simplemente se sentaban y las personas venían a su alrededor y ellos empezaban a hablar. Incluso había interacciones y enseñaban. Pero Pedro proclamó la verdad como si fuera un heraldo. Un heraldo es un oficial del gobierno, alguien que trae un edicto, una noticia de parte del rey o del gobierno. El Espíritu Santo ahora estaba obrando a través de la predicación de Pedro. Lo que he mostrado es solo una pequeña porción de lo que Pedro realmente dijo. Si vemos el versículo 40, dice, y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, tenemos un resumen, porque muchas otras palabras fueron dichas. Pero lo que tenemos registrado es lo que el Espíritu Santo quiso que nosotros tengamos como palabra de Dios, que llegue a nosotros y que nosotros podamos estudiar, meditar y profundizar. Y Pedro comienza diciendo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Momentos antes se estaba citando a Joel, y él podría haber parado ahí. Había mencionado que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, habló de sueños milagrosos, de visiones, habló de profecías, señales, prodigios con respecto al día del Señor. Y hace una invitación a invocar al Señor. Pero esto no era suficiente. Pedro quería presentar a Cristo como el Salvador que murió en nuestro lugar y como el Mesías que ha resucitado. Como si estuviera haciendo una pregunta retórica. ¿Quién es este que ni la muerte puede contener? Como ustedes mismos saben, dice Pedro, o sea, estas personas ya sabían de Jesús, sabían de su vida, sabían de sus milagros, sabían de sus enseñanzas, sabían lo que se decía de él. Y Pedro dice, ustedes saben de Jesús. Y dice, él fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, Pedro sabía y le estaba recordando a la gente, al pueblo de Israel, que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios, que esto no lo agarró por sorpresa, no lo tomó por sorpresa, sino que esto estaba planificado y que todo lo que fue obrando según el beneplácito de Dios, según su voluntad. Y dice que esto es planeado desde antes de la fundación del mundo. Muchos han dicho, antes de que Dios diga sea la luz, Dios dijo sea la cruz. En Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Antes de que diga sea la luz, dijo sea la cruz. Aún así, aquellos que lo rechazaron, aquellos que pidieron su ejecución, aquellos que gritaron crucifíquenlo, aquellos que prefirieron a Barrabás, son responsables y son culpables delante de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Pedro los estaba acusando de tener las manos manchadas de sangre por matar a un inocente. Y Pedro no se acobardó. No fue como cuando lo negó. No, yo no lo conozco, no sé nada, no. Déjenme seguir con mi vida, yo no tengo nada que ver con eso, no quiero morir. Acá no se acobarda. Les dice, ustedes crucificaron al hombre santo que Dios envió. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron.
Dice, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Haciendo un contraste, impíos, pecadores, personas malas, mataron al santo de Dios, al bueno, al inocente, al que no se le encontró pecado. Ustedes lo mataron, impíos. Eso está en el versículo 23. Pedro no estaba preocupado por entretener a las personas. No estaba preocupado por hacer sentir bien a la audiencia, como hacen los predicadores, muchos predicadores hoy en día. Su meta era decirles la verdad y confrontarlos con su pecado para presentar el consuelo del Evangelio, el consuelo que solo se encuentra en Jesucristo. Y Dios quiera que nosotros ni estemos para entretener a las personas ni para hacerlos sentir bien, pero tampoco que simplemente los acusemos con la palabra, con su pecado, y no les presentemos la gracia, que no les presentemos el consuelo del Evangelio, que no les presentemos la esperanza, el perdón, el amor, la misericordia que se encuentran en Jesucristo. Dios nos libre de eso. Queremos predicar todo el consejo, la palabra de Dios. Pero a Pedro lo vemos predicando como un hombre lleno del Espíritu Santo, citando las Escrituras, explicando las Escrituras, centrándose en Jesucristo, apuntando al pecado, pero también apuntando a la misericordia de Dios. Y Pedro dice que no era posible, usa la expresión no era posible, o sea, existe una imposibilidad respecto a Jesús. Y él dice, Jesús no podía ser detenido, Jesús no podía ser retenido y Jesús no podía ser contenido por la mismísima muerte. Era imposible que Jesús no triunfara sobre el pecado y la maldad. Este es un pasaje hermoso para predicar el día de resurrección. Ni la muerte pudo contenerlo. Bertram comenta, era imposible que el elegido de Dios permaneciera en las garras de la muerte. El abismo no puede retener al Redentor más que una mujer embarazada puede retener al niño dentro de su cuerpo. Pedro cita el Salmo 16. Pedro reconoce que este salmo habla de alguien mayor que David. El salmo está hablando del Mesías, de Jesús, el Cristo. Y en el versículo 27, Hechos 2, 27, Pedro cita textualmente el Salmo 16, 10. Hechos 2, 27 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús es el santo, santo, santo Dios. Sin embargo, en la cruz, Dios Padre lo trató como un pecador, pecador, pecador. Dios lo trata como si hubiera vivido nuestra vida llena de pecado. Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido tu vida y como si Jesús hubiera vivido mi vida pecaminosa. Cuando Dios descarga su ira sobre su amado Hijo, esa ira, esa furia, ese enojo, era sobre todos los pecados, todas las injusticias, todas las traiciones, todos los celos, los malos sentimientos, las envidias, los homicidios, la inmoralidad, todo lo malo que cada una de las personas que algún día va a estar en la eternidad, porque ha confiado en Jesucristo, ha cometido. Por eso el Santo de Dios tuvo que morir, para tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta, inocente, sin mancha de Jesús. Eso, hermanos, es misericordia. Eso es gracia. Que Dios trate a su Hijo santo y amado como si hubiera cometido todos mis pecados. Y que ahora nos trate a nosotros, me trate a mí como si yo hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Por eso la Biblia nos llama santos. No porque en la práctica hubiéramos vivido una vida santa, sino porque se nos traspasó, se nos imputó la inocencia, la justicia
la santidad de Jesús. Pero en la cruz, eso horrendo, esa obscenidad que vemos, eso fuera de escena, eso que no debería pasar, esa ironía, es porque Dios estaba tratando a Jesucristo como si hubiera cometido cada uno de nuestros pecados. Y vaya que son muchos, y vaya que son muchos. Pero como cantábamos, su gracia es mayor. Esta era la única forma que pudiéramos ser aceptados por un Dios santo. La Biblia nos demanda, su palabra nos demanda, su carácter nos demanda ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, ser santos como Él es santo. Pero nosotros sabemos que eso es imposible para el ser humano. Nosotros sabemos que eso es imposible según nuestras propias fuerzas. El santo Hijo de Dios cargó con la plena ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador culpable, como si Él fuera el culpable de todos y cada uno de nuestros pecados. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Este pasaje es espectacular. Podríamos profundizar horas y horas y creo que no llegaríamos a salir de la superficie, de la hermosura de este pasaje, porque este pasaje tiene el Evangelio contenido en estas pocas palabras. Al que no conoció pecado, el que era santo, 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 lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Yo soy la justicia de Dios? ¿Yo soy la justicia de Dios? ¿Vos sos la justicia de Dios? Sí, porque Dios trató a Jesucristo como si hubiera cometido todos tus pecados. Jesús no se convirtió en pecador, que es algo que muchas personas a veces confunden, sino que llevó la culpa de nuestro pecado. Y Dios Padre descargó toda su santa ira sobre Él. El famoso pasaje del siervo sufriente en Isaías 53, el versículo 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Otro pasaje que podríamos estar horas profundizando. Pero qué hermoso pasaje. El Señor, Dios, quiso quebrantarlo, quiso romperlo, quiso lastimarlo. Es una palabra en hebreo muy fuerte. Quiso destrozarlo, eso es lo que significa literalmente la palabra. Quiso romperlo, quiso quebrarlo. Él derramó su santa ira, su santo enojo. ¿Viste cuando vos te enojás por una traición? ¿Viste cuando te enojás por una injusticia? ¿Viste cuando escuchás una noticia en la televisión y vos no podés creer y vos querés que agarren a ese ladrón o agarren a ese asesino o que a esa persona le vaya muy mal, que lo metan en la cárcel, aún que lo maten? Porque hay algo en vos que clama por justicia. Ahora imagínate un Dios que es santo, 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 justo, justo, justo. Imagínate lo que Él siente por el pecado. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, a su Hijo amado, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. La expiación es cuando un tercero paga la culpa de otro. Un inocente paga la culpa de otra persona. Por esto es tan importante la resurrección. Por eso es tan importante hablar de esto que está pasando, de la muerte, para entender la importancia de la resurrección. Normalmente la gente tiene una idea de por qué Jesús tuvo que morir. Repetimos una y otra vez, murió por nuestros pecados. Algunos dicen, murió por los pecados de todo el mundo. No, Él murió por los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Murió por los pecados de sus elegidos, murió por los pecados de su iglesia. Murió por los pecados de su pueblo. No derramó una sola gota en vano. Pero a veces no tenemos idea de cuán necesaria era la resurrección. Jesús llevó el castigo por nuestro pecado en la cruz
y siguió siendo un Salvador perfecto. Jesús cargó con nuestro pecado, pero siguió siendo un Salvador perfecto. Jesús fue maldecido, fue abandonado, fue quebrantado y muerto por el Padre, pero sin dejar de ser santo. Y esa es la hermosura del Evangelio. Jesús fue maldecido, abandonado, quebrantado y muerto por el Padre, pero siempre siguió siendo un Salvador perfecto y lo sigue siendo aún hoy en día. Esto se puede comprobar con la resurrección y solo con la resurrección. Dios aceptó la ofrenda, el pago y el sacrificio de Jesús, porque Jesús es un cordero sin defecto, sin mancha, cuya sangre es preciosa. Hermanos, aparte de su resurrección, no tendríamos ninguna prueba de que Jesús pagó por nuestros pecados de forma exitosa, perfecta y única, una vez y para siempre. Aparte de la resurrección, nosotros no tendríamos ninguna convicción, ninguna seguridad, ninguna prueba de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. No tendríamos ninguna prueba de que su sacrificio fue exitoso. Me gustaría que me acompañen a 1 de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pedro, el mismo que predicó, que se levantó y habló con voz potente, como un heraldo a el pueblo de Israel en Pentecostés. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, pagando indulgencias con oro, con plata o tratando de portarse bien, sino con sangre preciosa, la sangre de un cordero sin defecto, sin mancha, la sangre de Cristo, preparado desde antes de la fundación del mundo, como anteriormente lo vimos. Pero dice, ahora se ha manifestado por amor a ustedes. En amor, habiéndonos predestinado, dice Efesios 1. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. No solo lo resucitó, le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pedro en Pentecostés sigue citando pasajes del Antiguo Testamento, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús llevó nuestro pecado sin hacerse pecador. Jesús siguió siendo santo aún en su muerte. Era imposible que el santo de Dios fuera vencido por la muerte. Por lo tanto, la resurrección era absolutamente inevitable. Ni la muerte podía contenerlo. Jesús fue castigado por nuestras iniquidades, pero fue recompensado por su obediencia perfecta al Padre.
ni la muerte pudo contenerlo, porque Dios lo resucitó y Dios le dio gloria, lo exaltó hasta lo más alto y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese, todo idioma confiese, hasta lo último de la tierra, toda cultura, toda etnia, toda persona confiese que Jesucristo es el Señor. Volvemos a Hechos, vamos a ver un poco más de Hechos 2, vamos a ver un poco más de este mensaje de Pedro, de este sermón. Hechos 2, 29 al 36. Hechos 2, 29 al 36. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué sermón de Pedro! Dice David que murió y fue sepultado. Pedro señala que este salmo no puede estar hablando de su autor humano, de David. Este salmo no puede estar haciendo referencia a David. Porque David está muerto y adivinen qué, permanece muerto. El Salmo debe hablar proféticamente de Jesús, el Mesías. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y quizás esta es la prueba más fehaciente de la resurrección. Que hubieron personas, hubieron testigos oculares que dieron su vida por esta verdad. Que jamás hubieran dado la vida a tantas personas y padecer tantos sufrimientos por una mentira, por un fraude. Serían los más tontos. ¿Qué ganaban? Fueron separados de su familia, sus bienes fueron confiscados, fueron torturados y asesinados. Todos y cada uno de ellos. Pero todos murieron diciendo y afirmando que habían visto al Cristo resucitado. A Pedro lo crucificaron. A Juan lo tiraron en un caldero de aceite hirviendo. Le confiscaron sus bienes, estuvo en la isla de Patmos 20 años. Todos los otros discípulos, no solo que murieron por el Evangelio, vivieron por el Evangelio. Fueron hasta los confines de la tierra a predicar el Evangelio. Tomás fue hasta la India. Luego Pablo, que era un gran perseguidor. Todos dieron fe de que vieron al Cristo crucificado y eso no se lo iban a sacar. Eso no se lo iban a sacar y no nos lo van a sacar a nosotros. Jesús fue el que cumplió con este salmo profético. ¿Cómo sabía Pedro todo esto? Bueno, él había visto a Cristo crucificado. Él había visto a Cristo resucitado. La evidencia básica de la resurrección es el testimonio de los testigos oculares. Pero Pedro dice, de lo cual nosotros somos testigos. Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro afirma que lo que la multitud vio era la obra de Jesús resucitado y ascendido. Fue Jesús quien envió su Espíritu Santo sobre su iglesia. Él mismo antes de irse dijo, les conviene que me vaya porque les voy a enviar a un consolador.
Les conviene que me vaya. Y esta es la obra de Jesucristo. Luego Pedro dice, dijo el Señor a mi Señor, citando al Salmo. Y con esto comienza el tercer pasaje del Antiguo Testamento que Pedro usa en su sermón. En este momento está citando el Salmo 110:1. Y este versículo del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo. Es citado o es referido más que cualquier otro versículo. Porque en este Salmo David entendió y proclamó la deidad del Mesías. El Señor le dijo a mi Señor. Luego dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Y esta es la conclusión del sermón. Todo Israel debe saber que ellos crucificaron a Jesús. Como les dije, Pedro no está interesado en simplemente hacerlos sentir bien. Hermanos, sabemos que estamos siendo pisoteados por el Imperio Romano y los impuestos están caros, estamos pasando mal, pero ánimo, Jesús ha resucitado y Él nos va a prosperar y van a tener todo lo que necesitan y ahora va a venir un nuevo gobierno y vamos a tener más dinero. Y no es ese el mensaje. Ustedes crucificaron al santo, al inocente, al Mesías que Dios había prometido. Ustedes lo crucificaron, ustedes pecadores mancharon sus manos de sangre inocente. Este es el resumen del sermón. Pero Dios lo ha resucitado y lo ha declarado Señor y Cristo. No solo lo ha resucitado, lo ha declarado Señor y Cristo. Es como si el Padre dijera, estaban equivocados respecto a Jesús. Estaban equivocados respecto a mi Hijo. Y este es el mensaje, la resurrección y la exaltación de su nombre. Ustedes lo crucificaron como si fuera un criminal, pero al resucitarlo, Dios demostró que Él es el Señor y aquel que había de venir, el libertador, el Mesías, aquel que se iba a sentar en el trono de David eternamente. Por eso es importante la resurrección. Sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay esperanza. Nuestra declaración doctrinal como iglesia dice, enseñamos que nuestra justificación queda asegurada por su resurrección literal y física de entre los muertos y que ahora ha ascendido a la diestra del Padre, donde intercede como nuestro abogado y sumo sacerdote. Enseñamos que en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Dios confirmó la deidad de su Hijo y dio prueba de que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una futura vida de resurrección para todos los creyentes. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia y eso es lo que cree todo cristiano bíblico, cristiano de verdad. No hay diferencias, no hay posturas teológicas en cuanto a la resurrección. O crees o no crees. Romanos 4, 22 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 22 al 25. Su vida de obediencia culminó con su muerte como representante de nosotros pecadores. Llevó el pecado como justo sustituto en lugar de aquellos que íbamos a confiar en Él. Pero la resurrección de Jesucristo es su propia justificación. Dios, al resucitarlo de entre los muertos, demuestra su justicia. Por eso decíamos que la resurrección es una declaración de su posición justa ante Dios.
Es una declaración legal de inocencia. Ni la muerte pudo contenerlo. La muerte no tenía poder sobre él. La resurrección de Cristo es un mensaje de parte de Dios que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo que pasó en el bautismo de Jesucristo, donde vemos a la Trinidad, vemos al Padre hablando, el Hijo encarnado bautizándose, vemos al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y esta voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es un impostor, no es un desconocido, no es un falso líder religioso más. Este es mi Hijo y es amado y en Él tengo complacencia. Yo estoy complacido con Él. Él es santo, lo amo, me obedece. Y esa declaración es la que se da en la resurrección. Este es mi Hijo amado. Estoy complacido con su sacrificio. Él ha hecho expiación y la muerte no pudo contenerlo. Y a causa de nuestra unión con Cristo, a causa de estar en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos esto, cuando abrazamos el Evangelio, cuando obedecemos el Evangelio, estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, entonces compartimos su justificación. Su justicia aprobada por la resurrección ahora es contada para nosotros. Es contada como nuestra. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Se nos transfiere, se nos pasa. La vida inocente, la vida santa, la vida sin pecados, sin tacha, sin falta, se nos transfiere a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Por la fe y solo por la fe accedemos a esta justificación, a esta declaración de inocencia. Por eso puedo presentarme ante el Padre, por eso puedo acercarme confiadamente. Por eso se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados santos, hemos sido declarados inocentes. Jesús es declarado justo sobre la base de su propia justicia y obediencia perfecta. Nuestra justificación está basada en la vida perfecta de Jesucristo. Entonces podemos decir confiadamente de que somos salvos por obras, pero por las obras de Jesucristo. Jamás vayas a pensar que tenés algo para ofrecer, algo que podría cubrir tu pecado, algo que podría impresionar al Dios Santo. Y miren todo lo que es el Evangelio, miren todo lo que pasó, como Dios tuvo que quebrantar a su Hijo amado en quien tenía complacencia, su Hijo santo, 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 para que nosotros podamos tener acceso. Eso es amor. Eso estaba planificado. Nosotros estábamos escogidos de antes de la fundación del mundo. No es nada que hubiéramos hecho, no hay ningún esfuerzo, no se trata del que quiere o del que corre. Esta es la pura misericordia de un Dios santo, que no nos necesitaba, ni era menos Dios, ni menos glorioso, si toda la humanidad simplemente le hubiera dado la espalda y hubiera sido enviada al infierno, por el puro beneplácito de su voluntad. Él dijo: sos mío. Estás en el mercado del pecado, te voy a comprar. ¿Cuál es el precio? Sangre preciosa de un cordero sin tacha. Acá está mi Hijo, lo voy a dar por vos. Eso es el amor del Señor y esa es la importancia de la resurrección. Su resurrección nos muestra que Dios aceptó la ofrenda por el pecado. Por eso la resurrección es el corazón del Evangelio. Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, 3 al 4, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso debemos de creer, esto es parte del Evangelio. No solo que Jesús vivió una vida perfecta, no solo que Él murió, sino también que Él fue resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿el Espíritu de quién moraría en nosotros? ¿Quién estaría intercediendo como sumo sacerdote
perpetuamente, inmutablemente por nosotros, ¿quién estaría intercediendo? ¿Quién sería la cabeza de la iglesia? ¿Cuál sería nuestra esperanza después de la muerte? Pero porque Jesús fue resucitado, nosotros estamos en Él, nosotros también seremos resucitados. Por eso Jesús dijo, Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego pregunta, ¿crees esto? Fíjense que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que se porta bien, vivirá. El que cree en mí. Y la fe obviamente produce cambios y la fe por supuesto trae obras, pero no es nuestro obrar el que trae salvación. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Abraham, el padre de la fe, no resucitó. Moisés, el gran libertador, no resucitó. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no resucitó. Salomón, el rey sabio, no resucitó. Juan el Bautista, no resucitó. Pedro, el gran líder, no resucitó. Pablo, el gran misionero, no resucitó. Pero Jesucristo ha resucitado. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la esperanza de la resurrección? Acompáñenme a 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Primera Corintios 15, 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Qué hermoso pasaje. Y vamos a leer enseguida un poquito más del texto. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tuvo poder sobre él y fue derrotado. Si la muerte tuvo poder sobre Jesús, entonces significa que Él no es santo, que Él no fue aprobado por Dios. Si Jesús no es santo, entonces Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, no puede ofrecer un sacrificio completo y satisfactorio por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio perfecto para nuestros pecados, entonces nosotros tenemos pecados que no fueron pagados. Si mis pecados no han sido completamente pagados, entonces estoy completamente condenado. Si Jesús no fue levantado, entonces no hay salvación, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si no hay resurrección, entonces toda la vida cristiana es una broma de mal gusto. Somos realmente dignos de tener lástima, de vernos como pobre gente. Pero la resurrección es la derrota final de la muerte. Vamos a ver unos versículos más adelante. Estamos en 1 Corintios 15, vamos a ver versículos 53 al 58. La resurrección es la derrota final de la muerte. La muerte murió. 1 Corintios 15, 53, 58.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, de incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El domingo pasado, predicando en Campo 9, cité a Sigmund Freud y algunos se rajaron, ¿cómo citaste a Sigmund Freud desde el púlpito? Lo sé, pero tiene un contexto. Sigmund Freud dijo, y finalmente, ahí está el doloroso enigma de la muerte, para el cual aún no se ha encontrado ningún remedio en lo absoluto. Quizás nunca lo haya. Sigmund Freud, no conoces el Evangelio. Sigmund Freud, no conoces a mi Salvador. No conoces al Santo de Dios que ni la muerte pudo contener y que nos hace partícipe de su resurrección y que nos justifica y que nos perdona y que nos da esperanza. Sigmund Freud, no conoces. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo parece hasta burlarse de la muerte, porque sabe que la muerte no tendrá dominio sobre él. Y hermano, hermana, la muerte, si estás en Cristo, no tendrá dominio y poder sobre vos. Y la muerte, si estás en Cristo, tampoco podrá contenerte. Termino con una frase de Spurgeon. No temeré muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos. Oh viejo león, ¿por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Los santos muriendo han dicho con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. ¿Por qué habría de temer a la muerte? La muerte nos va a conducir a ver a nuestro Salvador cara a cara, al Salvador resucitado, al Salvador digno. Gloria a Cristo. Ni la muerte pudo contenerlo. Amén. Oremos. Señor, bendito Salvador, ayúdanos a profundizar en la esperanza que tenemos. Ayúdanos a profundizar en la resurrección y en tu persona, Señor, porque tú eres digno. Señor, ni la muerte pudo contra ti. Señor, tú eres nuestro Cordero Pascual. Tú eres el Cordero que quitó nuestro pecado. Tú eres, Señor, son tus obras, es tu obediencia, Señor, la que nosotros presentamos frente al Padre. Señor, nosotros no tenemos nada para presentarnos, Señor, no hay nada bueno en nosotros aparte de ti. Nosotros damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, tu increíble, sublime, asombrosa gracia que nos salvó. Que aún antes de la fundación del mundo tú decidiste tener comunión con estos pecadores. Decidiste hacernos santos sin mancha, Señor, como tu Hijo, y tener complacencia en nosotros a pesar de que no lo merecíamos.
Señor, ayúdanos a crecer en santidad para honrar al Cordero inmolado. Que su sacrificio, Señor, sea real en nuestra vida, que sea nuestra motivación para vivir vidas santas, para exaltarlo, para honrarlo, para darle gracias y darle el lugar que solo a Él le corresponde. Señor, ni la muerte pudo contenerlo. La muerte no nos va a contener a nosotros por la obra de Cristo, Señor. Ayúdanos a ver esa esperanza, a entender esa esperanza, a crecer, Señor, a crecer en esa gracia. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias por el Evangelio precioso. Gracias por la esperanza que nos das. Ayúdanos a compartirla con otros, Señor, esta semana. En tu nombre oramos. Amén y amén.